síndrome aórtico es otro gran problema de nosotros, los médicos que hacemos emergencias o intensivas, en el sentido de que el síndrome aórtico puede deberse a un problema de los grandes vasos. Es una sospecha clínica. Esta información la he sacado de la guía del 2014, de la guía de enfermedades de vasopatías aórticas de la Sociedad Europea de Cardiología. Siguiente, por favor. Entonces, en el síndrome aórtico, cuando ustedes vengan un paciente, el síndrome aórtico es aquel paciente que va a entrar a emergencia, lo traen los bomberos, lo bajan en la camilla, llegan al trauma y al paciente le dicen: ¿qué tienes? ¿Por qué te trae? Me duele el pecho, no puedo respirar, me duele el pecho. ¿Cómo es el dolor? ¿Se va al cuello, al brazo? No, se me va a la espalda. Doctor, me duele el pecho, me duele intensamente. No, y el paciente está hasta diaforético del dolor. Por eso es importante tomar rápidas decisiones en ese momento. Entonces, te duele el pecho, se va a ver. Primera, por frecuencia, sería infarto. Segunda, por frecuencia, síndrome aórtico. ¿El dolor ha aparecido bruscamente? Sí. Bien. ¿El dolor si irradia el cuello? No. Sospechas. ¿Eres diabético? ¿Eres hipertenso? No. Y por ahí tú lo miras, es medio alargado, manos largas, flaco, alto, más fácil. No hay. A ver, no hay. Así que, en conclusión, el paciente, si tiene Marfan, lo primero que tendría que pensar es que tiene una lesión de la aorta. Algo se está dañando en su aorta, por eso tiene el dolor. Como ustedes recién lo acaban de recibir, hagan el protocolo. Le toman su electrocardiograma al paciente para ver si es un infarto con ST elevado o no. Y si tiene el ST elevado, pero el dolor es tan atípico, espérense, tómenle su placa de tórax. Y con la placa de tórax recién tomen una decisión. Porque en estas personas los fibrinolizan. Se ha roto la aorta y los fibrinolizan. Y de ahí dicen: uy, no mejora. Entonces esperan y a alguien se le ocurre: no será, a ver, hay que ver la placa. Van a ver que no está dilatado, la tomografía. No, quítale la aspirina, la enoxaparina. Y ya el paciente, el pronóstico es malazo, porque ya han hecho un hallazgo. Entonces, eso es importante. Ahora, cuando hablemos de síndrome aórtico, son varias patologías que se pueden presentar aquí. Pueden ser, es un proceso agudo de la aorta, que generalmente daña la íntima y la media, como está aquí. Es un hematoma intramural, puede ser una úlcera aórtica penetrante, puede ser una disección aórtica y un aneurisma de aórtico torácico ascendente o torácico descendente o abdominal. En este caso la guía te la pone como abdominal porque las ascendentes solamente tendríamos que valorar los diámetros para definir la operación. Ahora, estos son de los síndromes aórticos. El más frecuente es la disección aórtica y es lo que mata a los pacientes. Así que vamos a hablar de ello. Siguiente, por favor. Entonces, esto es la aorta. Esta es la aorta así como de cualquiera de ustedes, su aorta normal. Pero de pronto, se quiebra aquí y se genera un flap. Y la sangre que está bajando se empieza a meter por acá y empieza a disecar. Disección de aorta. Esto es otro contexto. El paciente está normal y su aorta de por sí, por la presión, se rompe y se abre la pared, pero sin tener una comunicación hacia la luz normal. Y se empieza a formar por la circulación de los vasos vasorum, empieza a haber hematoma en la pared. Y eso se llama hematoma intramural. Ahora, otra es que el paciente ya tiene un hematoma en la pared y este hematoma se empieza a hacer un huequito en su pared y se empieza a llenar acá el coágulo. ¿Ven? Todo esto es un coágulo
con huequitos. Eso se llama una úlcera aórtica penetrante. Entonces ya saben que es aorta. ¿Qué es lo que vamos a ver mayormente? Es esto, porque la disección hay que manejarlo rápido dependiendo de dónde esté ubicado. Siguiente. Anatomía básica. Anillo aórtico, senos de Valsalva, porción sinotubular, aorta ascendente hasta la primera salida del tronco brachiocefálico, callado aórtico hasta la subclavia, aorta descendente hasta el diafragma, aorta descendente torácica, debajo del diafragma hasta la renal, aorta descendente abdominal suprarrenal, y debajo de la renal sería aorta descendente abdominal infrarrenal. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde salen las arterias, ustedes pueden catalogar en qué posición está la disección. Doctor, es una disección que está en la aorta ascendente. Doctor, es una disección que está en el callado aórtico. Doctor, es una disección aórtica torácica descendente. Doctor, es una disección abdominal, aórtico abdominal. Y la pregunta es, ¿supra o infrarrenal? Infrarrenal, doctor. ¿Ok? Listo, acabamos. Entonces, anatomía. Siguiente. Las disecciones aórticas pueden depender si son agudas, subagudas o crónicas. La mayoría que van a tener son subagudas. Y las subagudas son menos de 14 días de evolución de la enfermedad. Las crónicas más de 90 días. El problema de las disecciones es que suelen morirse en la espera o en el proceso de que empiezan a recién hacerse evaluar. La mortalidad es alta. Entonces, cuando hay una disección, va a haber una luz verdadera y una luz falsa. La luz verdadera es por donde pasa la sangre y la luz falsa es donde se formó, la sangre se queda acumulada en el periodo en el espacio de la disección. Entonces, pueden ser anterógradas o retrógradas dependiendo de dónde se ha disecado. Si se ha disecado abajo o se ha disecado al inicio, al final o al inicio. Si se corre de abajo para arriba o si se corre de arriba para abajo. Entonces varía mucho la característica, pero eso no te preguntan al momento de decidir el tratamiento. Siguiente. Entonces esto es una disección. Pan se abrió, se desgarró y como la presión de la sangre va a ir disecando distalmente. Anterógrada. Siguiente. Cuando hablen de disección aórtica, se habla de dos conceptos fundamentales: la clasificación de Stanford y la clasificación de Dirac-Key. La clasificación de Stanford y Dirac-Key, eso les preguntan a ustedes en el internado. Stanford A es cuando aparece la disección en la aorta ascendente y se baja hasta la aorta descendente y puede llegar al abdominal. El Stanford A también puede ser que nace en la aorta ascendente y solo se queda en la aorta ascendente. Y el Stanford B es aquel que se genera en la aorta descendente, pero no compromete ni el callado ni la aorta descendente. Entonces, la indicación dice: los pacientes con Stanford A son los que deben operarse de emergencia y los pacientes con Stanford B pueden operarse de forma programada. Se mueren los Stanford A en menos de 2 días. Los Stanford B, pues aguantan meses, están ahí con su hematoma, a menos que estos se revienten, ¿no? Pero es bien difícil. Mayormente estos aguantan más. Así que estos los mandamos a programar como tratamiento ambulatorio. Y esto sí, lleno, diagnóstico de emergencia, entra a sala de operación. Existe la clasificación de Dirac-Key, de lo mismo: Dirac-Key 1, Dirac-Key 2, Dirac-Key 3 y 3 se clasifica en Dirac-Key 3A, 3B, torácica y abdominal. Pregunta de NAM. En NAM preguntaron esto: disección aórtica que se presenta por debajo de la arteria subclavia y que no compromete las arterias renales, se cataloga como una clasificación Dirac-Key 3A. Muy bien. Esta era la respuesta del ENAM cuando viene el examen, cuando yo di el examen para irme al paraíso.
Muy bien. Recuérdense, no se olviden, memorícense el gráfico porque esto es lo que siempre les van a preguntar. Acá, en la China, donde sea. ¿Ok? Siguiente, por favor. Presentación clínica. ¿Cuál es cuál es el patrón clínico que viene? Es dolor. Dolor de pecho intenso. Si la disección compromete el anillo aórtico, este se dilata y va a haber regurgitación de la válvula aórtica. Otro, si el compromiso va y llega hasta el ostium de la coronaria, va a generar infarto coronario, problemas isquémicos coronarios. Si la disección genera derrame pericárdico, puede generar insuficiencia cardíaca. Y si la disección es una ruptura brusca, intensa, el flujo de sangre que no llega al cerebro adecuadamente va a terminar generando síncope o daños neurológicos en el paciente. Y si la aorta descendente es la que se daña, puede generar daños mesentéricos, hipoxia en el tejido por la arteria mesentérica que sale, o injuria renal, dependiendo de la ubicación, si está muy cercana a la arteria renal derecha o izquierda. Por eso que un paciente que tiene una disección, un Stanford B, de preferencia mandamos a hacerle un seguimiento de la función renal si está hospitalizado. Siguiente. Esto es el corazón. Ven cómo sale la válvula aórtica. Y para que a veces se dé, no para veces, siempre para que se dé la disección, tiene que haber ya una predisposición del vaso. Este vaso tiene que estar más dilatado. Entonces está aneurismático. Y en este proceso aneurismático se pelean con la enamorada, se pelean con la familia o con el cobrador de la combi y al final ¡pa! Se rompió y ¡pum! Se mete y ahí viene el dolor. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué pasa si ustedes al paciente se rompió aquí? Para que no se siga rompiendo, ¿qué tenemos que hacer fisiológicamente? Uno, tendremos que evitar que el vaso haga mucha fuerza. Entonces le bajo la presión. La presión debe estar menos de 110, ideal 100. ¿Qué más? Debería evitar cada latido, porque cuanto más latidos, más cizallamiento. Entonces lo bradicardizo. Entonces le doy bradicardio. El tratamiento que damos en emergencia o en shock intensivos, damos principalmente enalaprilato para bajar la presión o nitrocruciato. El gol estándar, nitrocruciato. Y para bajar la frecuencia cardíaca, la betalol endovenoso. Y si no tengo pues la betalol, le doy flubisoprolol, pero dosis plenas, pues, ¿no? 7,5 cada 12 horas y lo bradicardizo. Y se acabó. 2 medicamentos sencillos que hay en la farmacia y con eso, y si el paciente está en un estado muy sintomático, muy dolorido, lo cedo y lo intubo y lo pongo a ventilación mecánica hasta que entre a cirugía. Eso es rápido, en 5 minutos. Siguiente. Para que revisen. Son los síntomas más frecuentes. El dolor torácico, el dolor abdominal son los más frecuentes y la aparición súbita del dolor, ¿cómo se presenta? Son los síntomas. Si se dan cuenta, es casi parecido al infarto. Por eso que muchos colegas se suelen confundir. Ahora, detalles en imagen de la disección. Principalmente cuando ustedes hagan una sospecha, lo primero que van a mandar a hacer es una ecocardiografía y posteriormente van a mandar a hacer una tomografía. La tomografía no la van a mandar a hacer, es una tomografía sin contraste, ¿no? Para que vean los vasos sanguíneos tiene que ser una tomografía con contraste. Y para que hagan uso en contraste tienen que saber cómo está la función renal. Porque si no, dice, señora, le vamos a hacer la tomografía, lo meten al tomo y en la tomografía sale el paciente, pues sale insuficiencia renal severa. Uy, Dios. Y ahí viene el problema. Pues tienen que ver para explicar a la familia los riesgos que tienen al entrar al tomógrafo. Siguiente. Muy bien, aquí está para guiar el diagnóstico. Entonces, tu paciente viene con dolor agudo, historia más el examen clínico más el electro. Si yo descarto que es un infarto ST elevado, veo el estado hemodinámico. Si está estable o está inestable. Bueno, a mí me llegan a esto. Está inestable. Si está inestable, yo inmediatamente le hago una ecografía, o le meto el tubo, que es la ecografía transesofágica. Mayormente hago la transtorácica al toque y en la transtorácica confirmo si tiene esa disección o no.
Si me quedan dudas o sospechas, le digo, por favor, mándenlo a hacer una tomografía computarizada para confirmar el diagnóstico. Si sale negativo, descarté la enfermedad aórtica. Si sale positivo, el diagnóstico está hecho y hay que llamar al cirujano para que lo opere. ¿Dónde operan de emergencia en el Perú? En el seguro, en el salud, aórticos. Una cirugía de aorta, o las características que te van a poner un malvado, 70.000, 60.000 soles, más o menos. Seguros particulares, te van a decir, un nitrofusiato, clavitalor y referencia de salud. Y si no tienen salud, hay que prestarlo bien. ¿Ok? Por si acaso. Muy bien. Estable. Si el paciente está estable, como a ustedes les va a llegar, entonces, si el paciente está estable, tienen que ver la probabilidad. Las probabilidades va a ser en función de los síntomas que va a tener el paciente. Y los síntomas, principalmente, hay que pedir exámenes. Para estos exámenes nos ayuda mucho el dímero D y la ecografía y la placa de tórax. Mayormente yo me guío mucho con la ecografía y con el dímero D. Si el dímero D me salen positivos y tengo las características clínicas del paciente, yo tengo que proceder a mandarle a hacer una TAC, porque es el gold estándar para el diagnóstico. Si la probabilidad es intermedia o alta, le hago la ecografía y apenas me salga positivo, yo diagnostico que es una disección aórtica y tengo que mandarle a ETE, derivar urgente del equipo quirúrgico, y a ETE para la operación. Si la ecografía me sale negativo y el paciente sigue con dolor, le vuelvo a hacer pero la tomografía. Exacto. O sea, si la eco sale negativa, no descarta. Ustedes guíense por el cuadro clínico. ¿Ok? Siguiente. Esto es una tomografía transversal. Miren cómo esto es la aorta ascendente, la aorta descendente. ¿Se orientan? Han cortado y miren acá una luz blanca que es la sangre y una luz más oscura que es el espacio donde está la sangre. La aorta descendente también está con la luz verdadera y la luz falsa. ¿Qué clasificación de Stanford es? A. Stanford A, porque abarca desde arriba hasta abajo. ¿Y qué es esta estructura? La pulmonar. Entonces yo veo esto, pues no voy a pedir ecografía, ¿no? Yo veo que es una disección y es aorta ascendente y está con dolor. Inmediatamente al cirujano, por favor, programa sala de operación. Siguiente. Tratamiento. Cirugía ideal. Solo en Stanford o disecciones tipo A. Tipo B no se hace cirugía de emergencia. Las tipo A dicen la mortalidad es del 50% en las principales 48 horas. Bueno, yo creo que es un poquito más amplio. Yo creo que llega casi al 80% y en 72 es el 100%. O sea, no lo operas en 3 días, el paciente se murió. El Stanford B, el tipo B, no suele complicarse y el tratamiento es médico. Controlar lo mismo, la presión y la frecuencia cardíaca y mandarlo para una operación programada. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la operación? En el Stanford A y en el Stanford B, ¿cómo se opera el paciente? Se hace la reparación a través del TEVA. O el TEVA es la reparación endovascular de la aórtica. Es decir, entrar al paciente con un catéter y ponerle un stent gigantesco por dentro de la aorta, y eso va a canalizar el flujo de la sangre para que no siga presionando a las otras zonas aledañas y se queda con ese catéter gigante, el TEVA. Ahora, el TEVA, esta endoprótesis, no mostró ningún beneficio clínico sobre el tratamiento médico en pacientes con disección aórtica tipo B no complicada. Entonces quiere decir que en un paciente con Stanford B, mejor le doy tratamiento médico hasta que lo definan operar definitivamente. No necesito operarlo de emergencia con un TEVA. Pero si es una aórtica, un Stanford tipo B complicada, siguiente por favor.
División tipo B complicada. Complicada me refiero que, por ejemplo, ese Stanford B, el doctor dijo que no le hagan nada, pero oye, su creatinina estaba ayer en 1 y ahora está en 3. Guarda, entonces está disecando la renal, entonces hay que operarlo. Entonces ahí tienen que hacer la cirugía del TEBA, iría bastante bien en estos pacientes, y el TEBA ha demostrado más ventajas que la propia cirugía abierta. ¿Ok? ¿Y en qué casos yo voy a plantear la cirugía? Principalmente la cirugía es cuando es de aorta ascendente, o sea, Stanford A, y utilizo una prótesis de Dacron para que reemplace el segmento que ya se ha roto. Y bueno, canalizar el flujo respectivamente, mayormente en Stanford A. Se acabó. Siguiente. Esto es lo que es un TEBA. Me metí por la femoral. Mira, acá está disecado. Entonces pongo un stent gigante, obviamente que va a ir hasta acá abajo, tratando de cubrir la zona por donde ha entrado la luz. ¿Entiendes? Si la luz está acá, acá tengo que meter el stent. No me va a servir poner hasta acá abajo, ¿no? Porque yo sé que todo se está ampliando por este huequito que está haciéndose acá. Entonces yo lo pongo acá y este es el famoso TEBA. Muy bien, aquí es otro TEBA. Y acá, cuando posen stent, bloquearon la arteria de la subclavia. Y como tenían que hacer, le hicieron un bypassito. No voy a hacer. Muy bien, sí. Esto es por tomografía. Le hicieron la tomografía del paciente, le hicieron el stent, el TEBA, y le dejaron su stent pegado acá y en toda la aorta. Se utiliza para disección y para estenosis o coartaciones también, las endoprótesis. Por ejemplo, acá tiene el paciente tiene una coartación acá. Esto se pone este fierrito y lo normaliza, lo abre. Siguiente. Recomendaciones para el tratamiento. Principalmente toda disección, les resumo, principalmente toda disección aórtica Stanford A se opera. Toda disección aórtica Stanford B, manejo médico si es no complicada. Si es complicada, hoy que operar. ¿Ok? Sencillísimo. Nada más. Las recomendaciones para las Stanford B mayormente van con el TEBA. Existe un concepto, una palabra que le llaman trompa de elefante congelado. Es cuando el cirujano dice, oye, todo está destruido la aorta, así que vamos a cambiar todo. Y ¡pah! Sacan todo y le completan una endoprótesis desde la aorta ascendente hasta abajo en pantaloneta. Mortalidad altísima, se complica. Recuérdense que en la aorta no solamente salen arterias, sino entran conductos de líquido cefalorraquídeo, conductos de las venas ácidos. Entonces es una mortalidad altísima. Solo se utiliza en casos muy graves. Siguiente. Recomendaciones para un hematoma intramural. Acá los hematomas intramurales, principalmente cuando se ha abierto, se ha hecho la sangre, igual que en el Stanford, la única recomendación es bloquear la luz si es que tiene. Y como en el hematoma no hay luz, simplemente al paciente es manejo médico, solamente seguimiento, por si acaso. En caso de la hematoma intramural tipo B, tratamiento médico. Si el hematoma es tipo A, cirugía urgente. Es igual que la disección aórtica. Ok, siguiente. Ya no hay más datos. Pásenme la última. ¿Y la que más? Ahí está. Bien. En conclusión, el síndrome aórtico tienes herramientas que utilizar y tienes que utilizar fármacos para que no se olviden. Los fármacos que hay que utilizar en disección aórtica y en hematomas es evitar ese sellamiento y la presión. Por lo tanto, bajar la presión con nitrocruciato y bajar la frecuencia con la betalol. Y se acabó. Si no tengo la betalol, bisoprolol, carvedilol, atenolol, lo que sea, pero que termine en LOL para que le baje la frecuencia cardíaca. Por si acaso. Que ahí se preguntan, ¿no? ¿Trae un bisoprolol? No hay. Carvedilol, eso sí. Trae el carvedilol. No había en farmacia carvedilol. Y atenolol sí había. Pero traen algo. Bloqueo auriculoventriculares,